Quiero desear para todos un sábado muy feliz. Este es un tema especialmente preparado para la Iglesia Adventista de Sotomayor en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y por supuesto muchos otros lo podrán disfrutar a través de nuestro canal. Pero qué bendiciones hoy poder acompañarles en el trazo de la palabra del Señor. La Iglesia de Sotomayor es mi iglesia madre. Ahí nací, ahí fui formado y es un placer cada año poder visitarlos y hoy dirigirme a ustedes con un mensaje de ánimo y con un mensaje que pueda ser para nuestro tiempo una necesidad. Vamos a basar nuestra lectura de hoy en el capítulo 14 del libro de Primera de Samuel. El objetivo de este capítulo es poder despertarnos a la realidad que estamos viviendo. La experiencia de Saúl con sus hombres y especialmente la de Jonatán y su escudero nos van a servir como marco de referencia para lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y el tema es, despierta, ya está amaneciendo. La pandemia nos ha colocado en unas condiciones diferentes. Hay gente que el templo ya se abrió y no ha vuelto al templo por comodidad o por cualquier otra circunstancia. Hay personas que durante este encierro y durante esta nueva situación no despertaron a la realidad que Dios ha querido mostrarnos. Él va a venir pronto. La segunda venida de Jesús es un hecho que está a las puertas y nos está dando señales, luces, está dándonos el Señor para que la Iglesia Adventista del Séptimo Día despierte. En todos estos 7 u 8 meses, muchos no han dado ni un estudio bíblico, no han compartido el amor de Jesús con otras personas. Se han preocupado por lo que es real, pero no es esencial. Es real cuidar tu trabajo, tus ingresos, tu salud. Pero lo esencial del tiempo que estamos viviendo, con todo lo que Dios nos ha mostrado, es decir, oye, estabas metido en otro mundo, métete al mundo del reino de Dios. Muchas personas se han estado preguntando para dónde vamos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando con toda esta situación de salud, de revueltas sociales, de economía, de cambios políticos, y hemos de haber aprovechado el tiempo para hacerlo. Y lo repito, muchos se quedaron pasmados, pegados en el pasado y hoy, a esta fecha, aún no despiertan. Bueno, el tema de Primera de Samuel 14 es especialmente para nosotros y que podamos encontrar muchas lecciones que nos ayuden a despertar, a despegarnos y a hacer la obra esencial que es la extensión del reino de Dios. Noten lo que dice Primera de Samuel capítulo 14, versículo 1 y 2. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y así lo hizo saber, y no lo hizo saber, a su padre. Saúl no se dio cuenta que Jonatán iba a hacer esta aventura. Saúl estaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Bueno, hagamos un poquito de historia y de contexto en este versículo. Los filisteos habían tomado posiciones especiales tanto para la batalla y oprimían a los israelitas. Estos filisteos que están molestando aquí en el capítulo 14 de Primera de Samuel son los mismos filisteos con los que Sansón años antes debió haber acabado. Nuestra actitud retrasa la obra. No deberían estar teniendo estos problemas con los filisteos. Ya Sansón debió haber hecho el trabajo, pero no lo hizo. Así que los filisteos seguían molestándolos y ahora Saúl estaba en un estado catatónico. Ni para adelante ni para atrás. 600 hombres debajo de un enebro pensando qué es lo que va a hacer, qué situación tan difícil, qué vamos a hacer. La actitud de Saúl como líder de no hacer nada, de quedarse en ese estado, había provocado que algunos israelitas, oiga bien, se habían pasado a los filisteos y peleaban contra los propios israelitas. Y muchos otros estaban desanimados. Pero gracias a Dios que siempre hay alguien que ejerce un liderazgo transformador, un liderazgo de cambio. Y ese es Jonatán.
Así que Jonatán no se conformó con lo que estaba sucediendo. Romanos capítulo número 12, versículo de 1 al 3. No se conformen con lo que está sucediendo en el mundo. Dice Pablo, no se amolden a lo que está pasando hoy con las circunstancias. Cambien su manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar, dice en Romanos 12:2, vas a comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo, con mi trabajo, con mis talentos y con lo que yo estoy haciendo? Hombre, que despertemos. Ha habido una cosa muy bonita. La iglesia ha encontrado en la tecnología miles y miles de transmisiones. Pero me temo que muchos han entrado en turismo digital. Van de un sermón a otro, de un tema a otro, y se quedaron tan cómodos en casa que si se abren los templos, muchos no regresan, y quizás no van a regresar. Claro, también por otro lado, un templo lleno no es garantía de una iglesia viva. Nosotros teníamos los templos llenos cada sábado, pero la iglesia no estaba viva, no estábamos predicando, solo unos pocos. Así que hemos de despertar y hemos de guardar un equilibrio. Jonatán tiene un liderazgo transformador, activo. No voy a conformarme con lo que está pasando, voy a hacer algo. Y le dice a su paje de armas, vámonos a ver qué hace Dios con nosotros. Muy interesante es que los dos peñascos que hay para llegar hasta donde están los filisteos tienen dos nombres distintos. Versículo 4. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Voces y el otro Sene. Si usted busca en el diccionario bíblico, uno significa el problema, como la cruz, como las espinas, y el otro como la corona de gloria. Muy significativo. Hay que pasar por estos dos peñascos. Tienes que hacer tu esfuerzo, tu parte heroica, tu parte que es dolorosa muchas veces, para poder llegar a encontrar la gloria del Señor. Sigue narrando que entonces Jonatán tiene una palabra de fe, versículo número 6, y estoy en 1 Samuel 14. Dijo Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos, estos incircuncisos, infieles, no creyentes. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 18:1 del descenso del Espíritu Santo lo estamos esperando. Pero hay personas que están viendo para todos lados a ver cuándo cae el Espíritu Santo. No tienes que esperarlo. Tú tienes que clamar, vivir y actuar en las condiciones para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti. No importa si muchas otras personas no actúan o no reaccionan o no van a hacer nada. Lo que importa es lo que tú tienes que hacer. Hay familias que pueden unirse para ejecutar un ministerio salvador. Voy a poner un ejemplo. 2 o 3 familias que les guste trabajar por jóvenes, únanse y empiecen a trabajar por los jóvenes, no de la iglesia, sino jóvenes de fuera de la iglesia. Pero es que estamos en pandemia, pero es que estamos encerrados. Creatividad, algo se puede hacer. Una sala de Zoom, una salida controlada, cualquier cosa para ir a ayudar a otros. Hay familias que les gusta trabajar en favor de las mujeres. Únase con otra familia. No espere que la iglesia reaccione. Empiece a trabajar en un programa de empoderamiento femenino. Cómo ayudar a mujeres a que cocinen mejor, a que tengan una vida saludable, para que sepan cómo gobernar sus hijos, poner un negocio. Hay tantas cosas que podemos hacer. Y ese ministerio tú puedes desarrollarlo. Únete a otra familia. Desarrolla un ministerio. Jonatán dijo, algo puede hacer Dios con nosotros. Dios no necesita muchos, la Biblia ya lo dice así. El remanente, los poquitos pueden hacer mucho más que los 600 que se quedan debajo del enebro en Gabá, pensando y no reaccionando. Bueno, siguen caminando y entonces en el versículo 7 dice, le dice el paje de armas, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Muy bien, los filisteos se dan cuenta que vienen los hebreos, dicen ellos. Ellos no solamente vieron a 2, algo hizo Dios. Porque en el versículo 10 dice, en el versículo número 12,
Los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas: suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube detrás de mí, Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Si usted lee el versículo 10 y 11, Jonatán dice: vamos a subir, y si ellos vienen a nosotros, será una señal. Si nosotros vamos a ellos, será una señal. ¿Cuál creen que iban a elegir? Pues los filisteos nunca iban a perder su posición arriba en el monte, en la cúspide, para bajar a pelear con los israelitas. Entonces Jonatán dijo: en el nombre de Dios, si ellos dicen, vengan y peleemos, es porque Dios los ha entregado en mis manos. No pidió nada fácil. Y efectivamente, en el versículo 11 dice que los filisteos ven que los hebreos van saliendo y le dicen: oiga, suban a pelear. Pudo haber pedido otra cosa. Pudo haber pedido que perdieran su ventaja competitiva. Pudieron haber pedido que temblara o que tronara el cielo. Dijo: no, si nos invitan a pelear, vamos a subir. La gente que le gusta las cosas fáciles, fácilmente las pierde. Hay que ir en el nombre del Señor, hay que hacer cosas que sean desafiantes. Tanto talento en las iglesias, tanto talento en su iglesia. Quieto, muerto. Usted puede ver en la iglesia buenos vendedores, buenos gerentes, tienen sus almacenes, hacen pero muy buenas cosas, han logrado subsistir en esta pandemia, pero no usan ni un céntimo de su fuerza para hacer esas mismas cosas en la extensión del reino. Eso es muy preocupante. Gente que es exitosa en su vida secular, que no puede ser exitosa en la vida de la extensión del reino. ¿Por qué? Porque no son distintas. Porque mi vida de trabajo es el reino. Porque mis clientes, ese es mi reino. Porque mis alumnos de la universidad o del colegio, ese es mi reino, esa es tu iglesia. ¿Cómo es posible que usted sea tan talentoso haciendo plata para los hombres y para usted, y no sea talentoso trayendo almas a los pies del Señor? Hay que despertar, algo nos está diciendo el Señor, y un muy fuerte zarandeo va a venir sobre toda la iglesia, porque esta pandemia no nos sirvió. Necesita uno algo como 20 pandemias más, porque no hemos despertado. Jonatán entonces dice: esa es la señal, esa es la señal. Dios los ha entregado en nuestras manos. Bueno, qué fe la de este tipo, porque en el versículo 13 dice: subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, tras él su paje de armas. Voy a decir algo: el paje de armas es el escudero y el que le lleva los utensilios de pelea. Él va siempre adelante protegiendo a su jefe. Pero aquí no tenemos a un Jonatán que dice: oiga, vayan ustedes. Jonatán se puso delante de su paje de armas. Esto es liderazgo activo. Esto es capacidad para actuar. Esto es no esconderse. Eso no es animémonos y vayan ustedes. Jonatán se puso al frente. Y ahora comenzó a ocurrir algo extraordinario. Comenzaron a matar filisteos. Solo entre dos. Porque en el versículo número 13 dice: y los que caían delante de Jonatán, el paje de armas los remataba. Necesitamos aquí una lección importante. Trabajo en equipo. Uno nunca puede hacer algo solo. No hay nada en esta vida que uno haga solo. Ni siquiera ir al baño a bañarse. Alguien me envía el agua, me pone una toalla, me tiene que fabricar un jabón. Todo está hecho en equipo. Busque a alguien en la iglesia que esté en la misma situación así, con la mano aquí diciendo: ¿y qué vamos a hacer? Nadie da estudios bíblicos. Hay mucha comodidad desde la casa viendo las transmisiones. Es más, algunos ni se levantan hoy sábado, están acostados en su cama, sin bañarse, presentándose delante del Señor, en el día del Señor. Aunque sea, la actitud mental puede cambiar en nosotros. Se le aconseja a las personas que hacen ventas desde su casa que no lo hagan en pijamas y en chanclas, que se bañen, que se pongan su saco y su corbata e imaginen que están delante del cliente. Hoy es el día santo. ¿En qué actitud estás ahorita mientras ves este tema? Hay que despertar, hay que hacer las cosas que debemos hacer para que Dios pueda obrar en nosotros. Y el trabajo en equipo es esencial. Busca a otras personas, únete. Oye, Dios actuó a través de Jonatán y de su paje de armas haciendo un milagro de salvación contra miles de filisteos. Y eso
proporciona una reacción en cadena en los que están en el enebro, en los que estaban más lejos y en los que se habían pasado a los filisteos. Tú tienes que provocar esa reacción en cadena. Comienza. Algo hay que hacer para extender el reino, para predicar el evangelio, para traer a otros a Cristo. Llámelo como quiera. Pero nosotros necesitamos cumplir con esa labor. Y esa no es una sola labor únicamente de los pastores. Usted, como ministro de cada casa, bien puede ayudarnos a que la situación cambie totalmente. Entonces, dice el versículo número 14, porque es una historia muy emocionante, parece una película. Versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como de 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Media yugada es 1/5 de hectárea. O sea que caminaron un poco, unos espacios y Dios los fue protegiendo. Ahora, ¿qué iba a hacer Jonatán y su paje de armas contra miles de filisteos? Ahí es donde el 1% de las posibilidades se cumple contra el 99% de las posibilidades divinas de actuar. El 1% puede ser mío, mi actitud, ir sin dinero a hacer algo, sin dinero a ir a extender el reino de Dios. Crees que no tienes y sí tienes muchas cosas que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida para poder hacer bien nuestro trabajo. Entonces Dios actuó. Dios actuó. 300 hombres con Gedeón, el remanente, los poquitos de siempre. Pero a Dios le fascina actuar en los hijos y en las hijas que tienen fe en Él. La falta de fe nos está matando. ¿Saben que de dónde viene la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Santa Escritura. Cuando oigo la palabra de Dios, aumenta mi fe. Cuando oigo la palabra de Dios, cuando yo la leo en voz alta, o cuando la leo mentalmente, o cuando la escucho. No se conforme con solo ver sermones y ver repasos de la lección. ¿Saben? A mí me tiene muy preocupado que hay muchas personas que ya no estudian el folleto de la escuela sabática. Se conforman con ver repasos y creen que están listos. Lo que Dios necesita y requiere es que yo en lo íntimo tenga una relación con Él. Esa relación con Él va a llenar mi corazón de Dios, de fe. El poder de Dios en mí y su gracia es la fe. La fe no solamente ocurre cuando yo veo un milagro y digo, oh Señor, creo porque has actuado. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Muchas personas en esta pandemia han empezado a trabajar en casa y ahora se levantan un poco más tarde porque no tienen que desplazarse al trabajo. Y han dejado de hacer su culto personal. O quizás no tenían culto personal. ¿Cómo pudo Jonatán actuar de esta manera? Yo no creo que haya tomado esa decisión de una manera que no hubiera venido de Dios. Jonatán se conectaba con Dios. Es evidente porque Dios habla a su mente, el Espíritu Santo lo guía. Y como loco con su paje de armas se va a pelear contra los filisteos porque aquí no pasa nada. Dios solo va a hablar a quienes le busquen cada mañana y temprano. Cuando digo temprano es la primera hora de cada mañana. Yo no sé si para usted la primera hora son las 4, las 5, las 6 o las 8 de la mañana porque ya esté jubilado o por su edad. Pero lo que sí importa es que esa primera hora sea dedicada al Señor, no a ver el celular, no a ver tonterías o a correr a hacer las cosas. Dios no puede hablarle a su pueblo porque su pueblo no está conectado con Él. Está en otro dial, en otro canal, en otra emisora. Y Dios enviando mensajes y solo unos pocos escuchando. Ese es el caso de Jonatán y ese es el caso que nos está pasando a nosotros. Pero Dios obró, Dios actuó. ¿Qué hizo Dios? Era normal, humanamente hablando, que cuando los miles de filisteos se dieron cuenta de lo que estaba pasando con los primeros de guardia y que Jonatán y su paje los estaban matando, se iban a levantar y ahí Jonatán y su paje estarían perdidos. Los tomaron de sorpresa. ¿Qué hizo Dios? Antes que los filisteos pudieran actuar, dice el versículo número 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo. Entre los filisteos, ¿no? Los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Hay gente merodeando, de apellido Miranda, mirando a ver qué pasa.
solo mirando y no entran en la acción. Y también entraron en pánico, que yo no espero que usted sea de familia Miranda. ¿Qué son los Miranda? Solo están viendo, pero nunca actúan, nunca colaboran, nunca hacen nada para el establecimiento del reino de Dios. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo una gran consternación. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, iban de un lado a otro y cómo era deshecha. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo mismo que con Gedeón y los 300, lo mismo que en muchas batallas, Dios crea confusión entre ellos y los filisteos comenzaron a matarse unos contra otros. Qué poderoso es Dios con un hombre de fe y con un amigo que lo acompaña con fe. La victoria de ese día fue para los miembros del pueblo de Israel. ¿A través de quién? A través de un par de hombres que actuaron por fe, con fe, en el nombre del Señor. Es lamentable que Dios nos haya dado tanta luz, Dios nos haya dado tantos privilegios, tantas bendiciones, y todavía aquí, con muy pocos adelantando la obra del Señor, muy pocos comprometidos. Retrasamos la obra del Señor cuando no entramos en la batalla. El tema de hoy es, oiga, ya está amaneciendo, es hora de levantarse. El clamor de medianoche de las vírgenes ya está sonando. Siempre me confundió ese clamor, porque como todas las vírgenes están dormidas y representan a la iglesia que predicará la venida del Señor, yo decía, entonces ¿quién va a dar ese clamor si todos están dormidos? Ahora lo estoy entendiendo, el zarandeo, los problemas, la crisis que viene. Oiga, no crea, les tengo buenas noticias. Esto no va a terminar, esta crisis va a aumentar, la cosa se va a poner peor. Y los hijos de Dios tenemos que en medio de esas circunstancias obrar. Y está cercano el tiempo de aquella cita de Elena White, donde dice que lo que no hagamos en tiempo de paz y de prosperidad, lo vamos a tener que hacer en tiempo de crisis. Hermanos, está saliendo la luz del sol, un nuevo día, el del regreso de Jesús, está aquí a las puertas. Y Dios necesita de Pajes y Jonatán para obrar. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Dice el 17, el 18, que Saúl pasó revista y se dieron cuenta que Jonatán no estaba. ¿Por qué? Porque Saúl era un estorbo. Saúl ya no tenía conexión con Dios. Saúl era de los que decían, no vayas, eso está perdido, eso está difícil, aquí estamos muy cómodos. Y cuando llegaron, en el versículo 20 dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. He aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Pero no solamente se obtuvo la victoria en el campo de batalla. Hubo otra victoria en los corazones de los israelitas, que estaban desanimados, que estaban perdiendo la guerra contra los filisteos. Y estos filisteos son los que finalmente David años después tiene que terminar. Qué molestia esta nación contra los israelitas. Todo porque Sansón no hizo su trabajo, se lo recuerdo. Y en el versículo 21 dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, miren qué cosa tan absurda. Hebreos, israelitas que se habían pasado con los filisteos, se fueron a Babilonia. Babilonia nos invadió, mis queridos. Nos acostamos a la hora que se acuesta Babilonia, tarde. Viendo las películas de Babilonia, tarde, perdiendo sueño. Comiendo la comida de Babilonia. Y actuando como los de Babilonia. Busquen primeramente la añadidura y el reino de Dios cuando tenga tiempo. Eso es Babilonia. Tú y yo estamos en Babilonia cuando la añadidura es lo primero y no el reino de Dios. Pero aquí hubo un cambio. Los hebreos que habían ido con los filisteos se pusieron del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Viene un despertar. Y aquellos que parecen menos promisorios serán los que Dios va a utilizar. Y vinieron. Y no solamente ellos, versículo 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre!
se habían retirado de la batalla, pero ahora estos regresaron por la acción del poder de Dios en Jonatán. Mis amigos, Dios ya mostró su poder, te ha sostenido, te ha cuidado. Se te murió familia por las enfermedades que han habido, pero ahí estás, Dios te ha fortalecido y Dios lo ha sellado para la patria celestial. No has perdido tu trabajo, y si has perdido tu trabajo, Dios te ha sostenido. ¿Más pruebas del poder de Dios? Ahí están las pruebas. Después de estas pruebas del poder de Dios, hay que animarnos y hay que regresar, como los que estaban escondidos en el monte de Efraín, aún los que se habían ido a los filisteos, a quienes hoy he llamado la Babilonia. Versículo número 22. Oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Usted puede seguir leyendo el resto de la historia, que es muy interesante, pero voy a dejar hasta aquí las lecciones que hemos aprendido el día de hoy. Lección número 1. Estamos pasmados. Nos quedamos fijados en el tiempo. Mucha gente está esperando que esto pase, que se solucionen las cosas, que la vacuna venga a ayudarnos. No va a ocurrir. Se va a poner peor. No espere que esto pase. Ya pasó. ¿Qué es para mí que ya pasó? Oye, la crisis mental ya tiene que pasar. Salgamos de nuestra crisis mental. Vayamos a enfrentar la nueva realidad en un nuevo escenario, pero para cumplir con el cometido de la predicación de la palabra del Señor. Primera lección, despierte. Despierte, porque o si no, se lo va a llevar el río en la creciente que viene en el mundo. Segunda lección, los hijos de Dios hemos de prepararnos para vivir por fe. Las revueltas sociales van a aumentar, eso va a ser un común denominador por muchas organizaciones que hacen confederaciones y aglomeraciones. Tenga cuidado, tenga cuidado. No vaya con la corriente del mundo. No se distraiga ni en las redes ni con amigos hablando de que si este partido político es mejor o esta inclinación ideológica es mejor que otra. No pierda tiempo con eso. Ninguno es bueno, ninguno de ellos ama a Dios, ninguno está predicando el evangelio. No se desconcentre en que yo voy a apoyar esto y voy a apoyar esto otro. Apoye la predicación del evangelio. Arme una marcha de fe para ir a buscar a un amigo y salvarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Deja de poner tus energías y tu tiempo en aquellas cosas que no nos van a dar nada productivo y que nos van a enredar en el mundo y que van a dañar mi calidad mental, me van a contaminar y voy a ir con la marea. Esto va mal, esto va muy mal, no sé qué va a pasar y entrarás en desesperación y crisis. Usa tus energías para predicar el evangelio del Señor. Tercera lección, Dios puede hacer mucho con poquitos. No espere que su iglesia se levante, no espere que su iglesia despierte, hágalo usted. Únase con un amigo, con un familiar que vibren al mismo sentido, que les guste el mismo tema, la salud, la familia, los jóvenes, los niños, las damas. Ejerzan un ministerio. Claro que se pueden hacer muchas cosas. No necesitan nombrarte en un nombramiento o en un cargo en la iglesia. No. Puedes hacerlo sin que nadie te diga nada. Hable con otros o hable con su pastor. Vamos a desarrollar este ministerio. Pero por favor, iglesia, despierten a levantarnos. Porque si no, más pruebas van a venir y esas pruebas son más difíciles sin la compañía de Jesús. Y última lección, tiempo con Dios. Este sagrado libro que tengo aquí en mi mano. Es una bendición tener la Biblia. Ya no la leemos. Ya no la escudriñamos. Ya la gente no quiere comprar ni un folleto de escuela sabática porque lo estudio aquí en mi celular. No es lo mismo escribir, sentir, tener y luego regalárselo a alguien. Tu Biblia debe ser el primer alimento de la mañana, la palabra del Señor. Mis queridos, hoy estoy hablando a aquellos que quieren como Jonatán decir, Señor, haz algo conmigo. Hay cosas tan sencillas que uno puede hacer. Uno ni se imagina lo que Dios puede hacer usándote. Sin ni siquiera pensar en el futuro, seré un gran youtuber, seré algo. No, haz algo
Comienza a hacer algo por tus vecinos, por el que está cercano. Mis queridos y amados hermanos, hablo hoy a aquellos que dicen, Señor, cuente conmigo. Puedes levantar la mano en tu casa. Señor, de ahora en adelante voy a estar listo los sábados, o para ir al templo, o estar bañado y con corbata y saco, porque es tu día y voy a estar preparado. Por lo menos tome esa decisión. Y si tienes la oportunidad de ir al templo por turnos, hágalo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hablo a aquellos que hoy dicen, Señor, levanto mi mano para decir, bendíceme, guíame y ayúdame. Que Dios les bendiga y que podamos cumplir los planes de Dios en nuestra vida para su honra y su gloria. Padre bueno, después de escuchar esta historia de Jonatán y su paje de armas, tu palabra nos inspira y nos llena de fe para saber que sí podemos en el nombre de Jesús y con su poder ser usados en nuestro liderazgo. Señor, queremos despertar, Señor, queremos cambiar, Señor, queremos ser usados. Sacudo esta iglesia, zarandéala, oh Padre, y que el oro fino salga a relucir. Pero, Señor, que nosotros participemos de ese proceso, que lleguemos por la bondad del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra y guíanos en el resto de nuestra vida para hacer algo productivo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, ha sido un placer compartir con ustedes y como siempre soy Daniel Herrera y deseo para todos una vida llena de bendiciones.